Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre del Señor nuestro privilegio comentar para ustedes la lección número 10, titulada La verdad, el camino y la vida. Así que en el nombre del Señor vamos a orar y nos introducimos de inmediato a nuestro texto bíblico. Recordamos solamente nuestros dos complementos, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga va a estar dejado allí en los comentarios de este video y en la descripción del mismo, juntamente con nuestro acostumbrado comentario al texto bíblico en su versión totalmente en vivo, que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que en el nombre del Señor, acompáñenos en la gracia de Cristo Jesús. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y santo Señor, es en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que venimos delante de ti, Padre bueno, para pedirte, Señor, ayuda. Ayuda, Señor, conforme a lo prometiste. Conforme, Señor, a lo que nos dejaste escrito para que lo pidiésemos y confiásemos. Envía, por tanto, Señor, tu Santo Espíritu para que venga, nos enseñe y nos instruya personalmente, Señor, de manera que podamos contemplar a Jesucristo y ser transformados de gloria en gloria, como por tu Santo Espíritu. Por favor, Santo Señor, haz esto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar comentando Juan capítulo número 13 y los versículos 1 en adelante. En esta lección nosotros vamos a enfocarnos en algunas de las partes más importantes y resaltantes del discurso de despedida de Jesucristo, que podemos posicionarlo desde Juan capítulo número 13 hasta el último versículo del capítulo 17. Es un discurso bien grande, es un discurso demasiado nutrido de enseñanzas que probablemente podemos nosotros considerar como la última clase de Jesucristo a sus discípulos previo a la cruz. Y es muy importante porque en esta clase Jesucristo los va a preparar no solamente para la cruz, que se posiciona inmediatamente después a este discurso, no solamente los va a preparar para los momentos finales del ministerio de Cristo, sino que también los va a preparar para la gran obra que yace delante de ellos hacia el mundo en formación al mismo tiempo de los discípulos que habrían de creer por la palabra de ellos mismos, de los primeros discípulos. Así que vamos entonces a mirar capítulos llenos de enseñanza, pasajes que son fundamentales en el cristianismo, en la revelación de Jesucristo que hace de parte del Padre Celestial para que en la historia de la salvación no solamente los discípulos, sino los que habrían de venir después estarían o estuviesen preparados para las escenas finales tanto del ministerio de Cristo como las escenas finales del mismo mundo. Así que vamos a mirar lo que aparece en Juan capítulo número 13 y comenzamos en el versículo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Podemos traducir esto como un amor hasta lo sumo. En otras palabras, no tenía límites el amor de Cristo por sus discípulos. Y Cristo quería prepararlos para los acontecimientos que vendrían inmediatamente después de esta clase magistral. Cristo quería prepararlos para la cruz
y para su partida al reino después de la resurrección, en aquella ascensión donde la nube lo ocultaría delante de sus ojos hasta el día en que le veamos por segunda vez cuando venga en la gloria de su Padre. Así que, preocupado por la preparación de sus discípulos para las escenas finales de su ministerio, Cristo, dice la palabra, que los amó hasta lo sumo. Y por causa de ese amor los va a preparar. Y esto es lo más interesante del episodio que vamos a leer a continuación. A ver, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que los discípulos necesitarían para estar listos para enfrentar las escenas en derredor de la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que sus discípulos habrían de necesitar, sabiendo que tienen la posibilidad de huir, sabiendo que tienen la posibilidad de negar a su Señor, sabiendo que tienen la posibilidad de fallar y así poner en vituperio y deshonra la causa de Cristo delante de los líderes que van a levantarse con poder perseguidor? La pregunta es, ¿qué es lo que sus discípulos necesitaban para estar preparados para ese tiempo final del ministerio de Cristo? ¿Qué necesitaban? Entonces uno puede ver lo que Jesús va a hacer para responder la pregunta, ¿qué es lo que ellos más necesitaban? Y la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? Les va a lavar los pies. Entonces, ¿qué es lo que ellos más necesitaban? Número 1. Necesitaban experimentar la purificación de sus motivos que solo Cristo puede llevar a cabo. Solo Cristo puede purificar el corazón del deseo anhelante del primer lugar, que es la característica de la rebelión satánica. Pues Satanás inició la rebelión procurando el primer lugar en aquel lugar donde solamente los ángeles procuran servir. Cristo está tratando de despojar a sus discípulos del espíritu satánico, de la actitud de rebelión satánica que procura el primer lugar y se había visto manifestada en aquella contienda de los discípulos antes de llegar al aposento alto, donde se preguntaban ellos, ¿quién ocuparía el primer lugar en el reino de Cristo? ¿Quién ocuparía el cargo de primer ministro en el reino de Cristo, en el reino del ungido? Entonces Cristo en Juan capítulo número 13 los va a purificar, los va a limpiar. ¿De qué cosa en primer lugar? Los va a limpiar del deseo, del motivo egoísta que procura el primer lugar. Les va a limpiar el corazón de egoísmo, les va a limpiar el corazón para colocar en ese corazón amor a Cristo que los capacite para resistir los momentos finales. Mis amigos, de eso se trata el lavamiento de los pies. Jesús no quería solamente equipar a los discípulos para que sus pies estuviesen limpios a la hora de recostarse sobre su costado para participar así de los alimentos, cosa que llevaba a cabo el siervo o el criado de la casa. Pero allí estaban los 12 solamente.
No había criado, contratado, no había un esclavo a quien se le pudiese ordenar realizar el lavamiento de los pies para quitar el polvo acumulado por causa del camino. Jesucristo se va a levantar y va a ponerse a sí mismo en el lugar del criado, en el lugar del esclavo, en el lugar del siervo, y va a levantarse para lavar los pies de los discípulos. Pero esto es muy interesante. Vamos a leer algunos detalles de la historia y luego vamos a enfocarnos en el discurso entre Jesucristo y Pedro, en ese diálogo, para que nosotros veamos de dónde obtenemos el mensaje de la purificación de motivos que Cristo quería llevar a cabo. Vamos a mirar. La historia nos dice lo siguiente. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿No es exactamente eso lo que había ocurrido como fundamento de la historia de la redención? ¿No vino Cristo a esta tierra despojándose a sí mismo para vaciarse en la forma de hombre, habiendo sido en la forma de Dios, y manifestar así un espíritu humilde hasta la cruz, obedeciendo en todas las cosas hasta la muerte y muerte de cruz? ¿No es eso exactamente lo que ocurría o lo que había ocurrido durante la encarnación y durante todo su ministerio? Aquel que era en la forma de Dios se había despojado a sí mismo para vaciarse en la forma de siervo, en la forma de un hombre. ¿Para qué? Para precisamente traernos la gracia purificadora del cielo, para hacer que el hombre en su humanidad, unido a la divinidad de Cristo, pudiese ser purificado hasta el punto de recuperar la imagen moral que era suya por causa de la creación, ahora restablecida por medio de la redención. ¿No es precisamente para eso que Cristo vino a la tierra? Para ennoblecer y purificar el carácter de los hombres hasta devolverle aquella nobleza de carácter con la cual había sido dotado en el principio. ¿No es precisamente el fin de la redención llevar a cabo la purificación por el lavamiento regenerador y así construir a imagen y semejanza del Señor un carácter por el Espíritu que limpia, que lava, restaura y regenera de adentro hacia afuera? ¿No es precisamente este episodio una demostración, un paradigma de lo que consiste la redención? Es exactamente, mis queridos amigos, lo que estamos viendo. Y precisamente aquí, ahora, en el diálogo con Pedro, nosotros vamos a mirar qué es lo que Cristo perseguía con este rito, con este acto de verdadera humildad, en el cual Jesucristo está mostrando hasta qué punto está dispuesto a llegar para enseñar a sus hijos amados la importancia de ser despojado de aquello que contamina el carácter. Mira lo que le va a decir al apóstol Pedro y mira lo que va a suceder entre ellos.
Dice la palabra del Señor en el versículo número 6 lo siguiente. Leemos juntos. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo. Entonces dijo, Señor, nota esto es Pedro hablándole a Cristo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y ahora mira lo que va a decir Jesús en el versículo número 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir aquí con esto de aquel que ya está limpio? No necesita sino solo lavarse los pies. Vamos a leer el capítulo número 15 de Juan. Está aquí, dos capítulos después, aquí. Y nosotros nos vamos a situar en Juan 15, donde Jesucristo continúa, donde Jesucristo probablemente interpreta aquello que ya debía haber lavado a sus discípulos. De manera que el que estaba limpio solo necesitaba lavarse los pies. Vamos a mirar lo que nos dice aquí rápidamente el capítulo número 15 de Juan, en este mismo discurso, en esta misma clase magistral, y vamos a posicionarnos en el versículo número 13. Mira lo que nos dice aquí, atención, versículo 3 de Juan capítulo número 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué cosa? Por la palabra que os he hablado. ¿Se da cuenta usted qué es lo que Cristo esperaba que hubiese obrado la limpieza, el lavamiento, la purificación de sus discípulos? ¿Qué es lo que lleva a cabo la purificación? Es la palabra. Y esto no es un hecho aislado de Juan capítulo número 15. No es una enseñanza teológica que solo Juan contiene. No. Mira lo que dice, por ejemplo, la palabra del Señor con toda claridad en el libro de Efesios. Vamos allá. Efesios capítulo número 5. Y vamos a mirar lo que nos dice a partir del versículo número 25 en adelante. Mira lo que dice el texto de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Cómo? Mira cómo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta para qué Cristo se entrega a sí mismo? ¿Te das cuenta cuál es el propósito de su ministerio para con su iglesia, para con sus discípulos? Cristo quería lavarlos, Cristo quería purificarlos, y esa purificación, ese lavamiento lo lleva a cabo el lavamiento de la palabra de vida eterna, la palabra de Cristo que hablaba no por cuenta propia, sino por cuenta del Padre que le había enviado. Esa palabra contiene el poder de alcanzar la conciencia y lavar la vida desde adentro, para hacer la conciencia, la vida interna, para hacerla apta para servir al Dios vivo en santidad.
Y en Juan capítulo número 13, aquello de lo cual los discípulos principalmente debían ser lavados no era el polvo que había acumuladose allí en los pies de los discípulos. Era el polvo, la suciedad, la mancilla, la mancha en el carácter que produce el deseo satánico de prominencia, el deseo satánico del primer lugar, el deseo que se había manifestado en la contienda de los discípulos antes de llegar al lugar del aposento alto, donde habían peleado y discutido para ver quién habría de ser el primero en el reino de Cristo. Ellos, mientras estuviesen preocupados por los primeros puestos, mientras su pensamiento estuviese puesto en quién iba a ser el más grande en el reino de Cristo, la tentación de la cruz los iba a encontrar no listos ni preparados, sino que iban a huir. ¿Por qué? Porque quien quiere el primer lugar no soporta la cruz. Quien quiere el primer lugar no acompaña a Cristo en su cruz. Y esto es lo que Cristo les había enseñado. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. La única cosa, mis amigos, que prepara a los discípulos de Cristo para los momentos finales de su ministerio. Y escucha bien, lo único que prepara a los seguidores de Cristo para los momentos finales de la profecía bíblica y del fin del tiempo de gracia es ser lavados los corazones con agua pura, agua de la palabra de Dios, para que el corazón sea despojado del amor al yo, del deseo de prominencia, del deseo del primer lugar, y nos haga siervos cuyo propósito sea honrar el nombre de Cristo y darle gloria al Padre Celestial con un corazón que ame tanto a Dios que esté dispuesto a sufrir lo que venga antes de apartarse en un ápice de la voluntad de su Señor. El yo debe ser despojado del carácter. El yo debe ser crucificado para que Cristo pueda brillar y en las escenas finales de este mundo los discípulos de Cristo estén dispuestos a amar a Dios por encima de sí mismos hasta la muerte. En otras palabras, el lavamiento por medio de la palabra que Cristo quiere llevar a cabo dentro de ti y dentro de mí tiene como propósito prepararnos para que, si es necesario, en las escenas finales de la historia humana, tú y yo estemos dispuestos a amar a Cristo por encima de nuestra propia vida, incluso hasta la muerte. Ese es el lavamiento, esa es la purificación que Cristo quiere realizar. Oh, mis amigos, solamente el poder de la palabra de Cristo, entrando en contacto con la conciencia, puede habilitarnos para servir al Dios vivo. Porque esa bendita palabra, esa promesa que es nuestro privilegio creerla, esa promesa, esa palabra de Cristo, tocando la conciencia, lleva a cabo el lavamiento que la eficacia de la sangre derramada en el Calvario puede hacer. Su sangre, la sangre del pacto eterno, nos lava, nos hace aptos para servir al Dios vivo, nos capacita para llegar a hacer todo aquello que Cristo quiere hacer en nosotros, presentándonos agradables delante de su Padre para la gloria y honra suya. Ese es el plan de la salvación, es el pacto eterno, es el poder de la sangre de Cristo, es obrado por medio de su palabra entrando en contacto con la conciencia. Mientras más nos espaciamos en las escenas finales de su ministerio, más
podremos llegar a ser semejantes a Cristo, pues su palabra nos habrá limpiado. ¿Para qué? Para prepararnos para las escenas finales de este mundo. Y eso es exactamente lo que Cristo va a decirnos inmediatamente después de este episodio de lavamiento, de purificación, que nos va a conducir a Juan capítulo número 14. Porque en Juan capítulo número 14, Cristo va a hablar específicamente sobre su partida. Vamos allá. Juan capítulo número 14 y vamos a comenzar desde el versículo número 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A ver, vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, ¿de qué está hablando Jesús? Ok. Jesucristo está hablando de una partida literal. Él se va. Será retirado de la presencia física, del contacto físico con los discípulos. Será retirado, ascenderá en una nube, la nube lo ocultará. ¿Y a dónde se va a sentar? Se va a sentar, según Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, se va a sentar a la diestra de la majestad de las alturas. Aquel por cuya palabra los mundos fueron creados, aquel que habiendo llevado a cabo la purificación de nuestros pecados, ahora asciende al cielo, se va a sentar a la diestra de la majestad de las alturas. Se sentará junto al trono de su Padre, habiendo vencido. ¿Y para qué se va a sentar al lado del Padre? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que obtiene Cristo al sentarse al lado del Padre? Según el libro de Hebreos, obtendrá lo que ningún sacerdote mortal pudo obtener. Obtendrá de parte del Padre la capacidad de traer y cumplir para los que creen en Él los bienes venideros del pacto eterno, también llamado nuevo pacto. ¿Y qué son esos bienes venideros del nuevo pacto o del pacto eterno? ¿Qué son? Es el cumplimiento de las promesas eternas que constituyen el pacto eterno entre el Padre y el Hijo, concertado antes de la fundación del mundo. ¿Y cuáles son esas promesas? Imagínate, la primera de ellas: pondré mi ley en la mente y en el corazón de ellos. ¿Y cómo hace Cristo eso? La sangre de Cristo derramada en el Calvario, que se ofrece delante de Dios, hace que Cristo obtenga de parte de Dios legalmente, eficazmente y poderosamente el poder del mismo trono de Dios, el poder de Dios en la plenitud del poder divino que desciende en la forma del Espíritu Santo para que grabe la palabra de Dios adentro, para que limpie adentro, para que se lleve
nuestros deseos y pasiones pecaminosas, controlándolos todo tiempo por el poder de su Espíritu, sometiendo los deseos pecaminosos, sometiendo las pasiones pecaminosas, para que ellas no nos conduzcan al pecado, sino que por el poder de su Espíritu, viviendo en nosotros, podamos decir no en todo tiempo al control de los deseos y pasiones, y así mantenernos en la voluntad del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Obtiene Cristo asentado a la diestra del Padre, obtiene la eficacia de la obra del Espíritu que nos lava, que nos limpia, que nos da la plenitud del poder divino. ¿Para qué? Para grabar su propio carácter en la iglesia. Para grabar la misma imagen moral de Dios en sus hijos, para grabar el carácter semejante al de Cristo en sus seguidores. Y amigos, alguien podría estarse preguntando en este momento, ¿será que esto de verdad es así? ¿Será que en este episodio en el cual Jesucristo está hablando de su partida, le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, yo voy a ir a prepararles morada, vendré otra vez y los tomaré conmigo? ¿Será que en este episodio de verdad la intención es hablarnos del poder de Cristo eficaz para restaurar el carácter, pulirlo, purificarlo, ennoblecerlo a la misma imagen suya, a fin de presentarnos listos y preparados para el reino delante del Padre? ¿Será que de esto se trata? Escucha esto. Si en el nombre del Señor, tu conciencia es sensible a la voz del espíritu profético, a la voz del espíritu de profecía que inspiró a los profetas y ahora nos habla por medio de su mensajera, si tu conciencia es sensible a esta voz, yo quisiera leer para ti los testimonios del Espíritu Santo en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 73, titulado No se turbe vuestro corazón. Y vamos a leer aquello de lo que trata este discurso de Cristo para los discípulos. Mira esto, vamos a leerlo. Voy a proyectarlo para ti. Cuando me vaya, página 617, párrafo 5 del Deseado de todas las gentes. Mira lo que dice. Aquí está, mira, Jesús se está comentando precisamente este texto. Míralo, voy a resaltarlo en pantalla. Aquí está, mira lo que dice aquí. ¿Se dan cuenta? Mira lo que dice aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mira lo que dice. Allí está resaltado. Mira el texto que ella está comentando. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amigos, es nuestro texto. Es el texto de Juan 14, 1 al 3, el que ella está comentando. Y mira por favor su comentario. Mira su comentario. Vamos a comenzarlo desde acá. Mira su comentario por favor. Leemos. Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros, para que creyeseis. Voy al Padre para cooperar con Él en vuestro favor. El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Y ahora mira cómo termina el comentario. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter
carácter conforme a la semejanza divina. ¿Te das cuenta de qué se trata? Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo esto iba a ser posible? A ver, vamos a saltarnos unos versículos en Juan 14, ¿ok? Vamos a saltarnos los versículos centrales con los cuales nosotros vamos a terminar, ¿ok? Vamos a saltarnos el capítulo 14, el versículo 4, 5 y 6. Vamos a saltarnos eso y vamos a ir por ahora a Juan capítulo 14, versículo número 9 hasta el versículo número 11. Y luego nos regresamos a finalizar con los versículos centrales de la verdad, el camino y la vida. Vamos a hacer esto. Mira lo que va a decir aquí. Porque queremos responder la pregunta. Ok, bien. Si Cristo está diciéndonos que Él se va y se va a sentar a la diestra del Padre y no debemos temer porque sentándose a la diestra del Padre, Él conseguirá para nosotros el poder, la eficacia de su sangre que por medio de su palabra, a través del poder del Espíritu, nos va a limpiar, nos va a purificar, va a controlar nuestros deseos y pasiones y nos va a dar un carácter a la semejanza divina. Si eso es la intención del texto bíblico, la pregunta es ¿cómo eso se va a lograr? Y ahora mira esto. Vamos a saltarnos los versículos y vamos a leer ahora desde el versículo número 9. ¿Ok? Mira esto. Dice así. Ustedes saben la pregunta de Felipe, ¿verdad? Señor, muéstranos al Padre. Mira la respuesta de Jesús. Vamos a leerla completa. Dice así. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, atención, todo el lector esperaría leer, Él habla mis palabras, pero no, dice, Él hace las obras. Y sigue diciendo el texto bíblico, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahora el versículo 12. Atención, con este finalizamos esta parte. Escucha. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, escuchen esto, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Escucha lo que Cristo te está diciendo, por favor. Escucha lo que Cristo te está diciendo. Número 1, yo soy la revelación viva. Yo soy la revelación total que en la mente finita tú puedes comprender acerca de Dios, el Padre. Yo soy la revelación total del carácter de mi Padre. Número 1. Número 2. Yo voy a ir al Padre. Creed, porque el que cree en mí, lo que yo hago, las obras que yo hago, tú también las harás. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y por esto aún obras mayores harás porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que como Él va a sentarse al lado del Padre, como Él va a alcanzar la presencia del Padre, como Él va a obtener el poder infinito del Padre, para sus hijos que crean en Él, estos que creen en Él, mayores cosas harán. Las obras de Cristo harán. Amigos, escucha. Si tú y yo creemos eso, si tú y yo le creemos a Cristo que nos está prometiendo aquí el poder infinito del Padre, si tú y yo creemos lo que Él nos está diciendo,
Entonces seremos habilitados por el poder que Cristo consigue al sentarse a la diestra del Padre para vivir en las obras de Cristo. Viviendo cual Cristo, viviendo a semejanza de Cristo. La pregunta es, ¿eso es lo que está diciendo el texto bíblico? Ok, nuevamente escucha esto. No quiero confirmar el texto bíblico con mi interpretación del texto bíblico. Quiero mostrarte la mensajera del Señor, inspirada por el poder del Espíritu Santo, para que veas que esta interpretación del texto bíblico es acertada. Mira lo que nos dice. Mira lo que nos dice por amor al cielo, hablando acerca de este texto, la mensajera del Señor. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a proyectar nuevamente el deseado de todas las gentes, pero esta vez vamos a proyectar la página 619. ¿Ok? Mira lo que se nos va a decir aquí. Atención, por favor. Presta mucha atención a lo siguiente. Dice así. En primer lugar, fíjate el versículo que ella va a comentar. Mira por favor el texto. ¿Cuál es el texto? De cierto os digo, continuó Cristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Viste el texto? Ese es nuestro texto, el texto que vamos a comentar, el texto que estamos discutiendo. Mira lo que ella dice. Escucha esto. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Y ahora mira lo que dice, por favor. Dios se manifestó en él, en Cristo, a fin de que pudiese manifestarse en ellos, en nosotros, sus discípulos. Y ahora mira cómo Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. ¿Te das cuenta por qué razón Jesucristo dice, las obras que yo hago, las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras? Bueno, precisamente esa bendita, santa y poderosa morada del Padre en Él, que lo habilitaba para decir y hacer las cosas que decía y hacía, esa bendita presencia, ahora en Juan 14, versículos 22 y 23, Cristo la promete para ti y para mí, para que morando en nosotros, por amor al cielo, Dios te haga como Cristo. No vas a ser como Cristo en poder, no vas a ser como Cristo en dignidad, no vas a ser como Cristo en realeza, en nobleza, vas a ser como Cristo en carácter. Él te quiere limpiar, purificar y vaciarte de ti mismo para que con su morada, con su divinidad unida a tu humanidad, puedas vivir la humanidad perfecta de Cristo como Él la vivió. Si te sometes, si te humillas, si te sujetas con su propia gracia y poder por la fe a Dios como Él lo hizo. Amigos, este es el plan de la redención.
Amigos, para eso Jesús vino. ¿Te das cuenta lo importante que es creerle a Cristo? Es una promesa que Él te está haciendo. Y tú puedes ser tentado en este momento. Tú puedes ser tentado a pensar, no, esto no puede ser posible. Esto no puede ser verdad. Esto no es así. Esto es perfeccionismo. Esto es cualquier otra cosa. Esto no puede ser así. Pero por amor al cielo, es Jesucristo mismo que te lo está prometiendo. Te está diciendo, yo voy a mi Padre. Y como voy a mi Padre, te voy a habilitar para que las obras que yo hice, las hagas también y aún mayores. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Jesucristo está diciéndole a sus discípulos que ellos van a extender el alcance de las obras de Cristo. ¿Te das cuenta lo que Él te está diciendo? Y te lo está diciendo para que le creas, porque Él va al Padre para lograr que esto sea posible para ti, si le crees. Mira, tú puedes ser que no sepas nada de teología. Puede ser que no sepas nada de el desarrollo progresivo de la verdad a través de los siglos, pasando por la iglesia primitiva, el aporte de los reformadores, la primera aparición del movimiento del segundo gran despertar que conduce a la reunión de los primeros pioneros adventistas que llevan entonces la luz progresiva hasta que es confirmada por el ministerio profético y luego los aportes teológicos del siglo XX y XXI por las mentes más brillantes. Tú puedes ser que no sepas nada de eso, pero hay algo que sí está en tus manos hacer. Puedes creer a lo que Cristo te promete. Y está bien venir a Cristo y decirle, Señor, yo no sé, ni siquiera tengo idea cómo vas a lograr lo que me estás prometiendo, pero yo creo que me lo estás prometiendo. Ayúdame a creer en lo que me estás prometiendo. Ayúdame a vivir entonces lo que me estás prometiendo. Y hazlo en mí, cúmplelo en mí. Mis amigos, eso es todo lo que Cristo anhela. Que le creas para Él llevar a cabo su precioso plan de habilitarte por medio de la plenitud del poder divino para que uniendo su divinidad a tu humanidad puedas someterte a Dios en todo y vivir el carácter de Cristo aquí en la tierra. ¿Hay dificultades? ¿Hay amenazas? ¿Hay impedimentos? Imagínate. Las puertas del infierno intentarán cerrarte para impedirte transitar en este camino. Pero este es el camino prometido. Cristo te lo ha prometido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a creerle. Y ahora finalizamos con Juan 14 y la parte central. ¿Ok? Versículos 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Juan 14, versículos 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que, ¿qué es lo que Cristo quiere decir cuando dice yo soy la verdad, el camino y la vida? ¿Qué quiere decir esto? Amigos,
todo el contexto que encierra esta perícopa, todo el contexto que encierra esta unidad que estamos leyendo, tiene que ver con Cristo revelando al Padre. Por tanto, la verdad, el camino y la vida tienen que ver con lo que Cristo hace disponible de su Padre para nosotros. Cristo es la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del carácter de Dios. Cristo no está siendo aquí un filósofo aristotélico o platónico que nos intenta comunicar el concepto de verdad donde Platón nos hubiese dicho que es la comprobación de una creencia por medio de la realidad. O Aristóteles diciéndonos que es la correspondencia entre lo que se cree de la realidad y la realidad misma. No, escucha esto. No es eso. Cristo nos está diciendo que Él es la verdad de su Padre, la revelación fina, total, completa y absoluta del carácter del Dios Santo, eterno y creador, lo vemos en Cristo. Al ver a Cristo sabemos cuál es la verdad acerca del carácter del Padre. Sabemos lo que el Padre no es, como Satanás nos intentó hacer creer y engañar. Satanás revistió el carácter del Padre Celestial con sus propios atributos satánicos. Pero Cristo viene para presentarte al Padre en verdad. Él viene para mostrarte cómo es Dios en verdad, mostrándolo lleno de gracia y de verdad. De eso se trata. Número 2. Cristo es el camino para llegar y alcanzar ¿qué? Es el camino que te pone en comunión con el Padre. Por eso dice en Juan 14, versículo 23, que al que le ama a Él, su Padre también le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Cristo te está diciendo no solamente que algún día Él te va a llevar al trono del Padre si vencieses, Apocalipsis 3:20, sino que también te está diciendo, escucha bien, que si tú le crees a Él, Cristo te va a poner en contacto, en comunión verdadera, íntima, genuina, real con el Padre. El Padre va a morar en ti y cuando el Padre Celestial mora en ti, ¿qué impedimento hay para que refleje su gloria si su misma presencia está adentro? ¿Te das cuenta? Y número 3, Él es la vida. ¿Cómo así que es la vida? Es la vida que al principio estaba con Dios, que le dio existencia a los mundos y a todo átomo, para que esa vida que estaba con el Creador se te sea dada, te sea entregada, para que esa vida te vivifique de la muerte, de los pecados y delitos, y te haga nuevo, un nuevo ser, vivo con vida eterna, a la imagen del Creador, a la imagen de Dios. De eso se trata, mis queridos amigos. De eso se trata. Habiendo dicho esto, y esperando que en el nombre de Cristo tú hayas sido edificado en esta oportunidad, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino desde Mérida, Venezuela, diciéndote nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.